Buenos días. En esta presentación vamos a analizar brevemente la importancia del uso de técnicas cuantitativas en ciencias sociales y ambientales, en particular en el caso del Ecuador y de América Latina. Vamos a partir, en primer lugar, de una cierta constatación que es bastante real, y es que en el caso de la mayoría de estudios tradicionales, particularmente en ciencias sociales, como sociología, ciencias políticas y también incluso en economía, y de alguna manera también en estudios ambientales vinculados con la conservación, estudios de economía ecológica, por ejemplo, y en general de ciencias ambientales. Si revisamos las publicaciones, eh, libros, artículos, revistas indexadas, etcétera, encontramos que el empleo de técnicas cuantitativas de investigación en estos campos, en el caso específico del Ecuador, es bastante limitado. En general, la mayoría de las publicaciones y de las investigaciones que se realizan se basan en evaluaciones más bien cualitativas, con un uso relativamente pequeño y limitado, como les decía, de estadística y técnicas cuantitativas en general. Esta limitación puede deberse a varias razones. Yo quisiera mencionar algunas muy brevemente. En primer lugar, nosotros tenemos algunas deficiencias en la formación cuantitativa de los profesionales que hacen investigación en ciencias sociales, biología en parte y también en ciencias ambientales, vinculados con el sistema educativo. En general, en las carreras y anteriormente también en el bachillerato, más vinculadas a ciencias sociales, la enseñanza previa, tanto a nivel secundario como universitario, de disciplinas como la matemática, la estadística, etcétera, es bastante limitada. El resultado de eso es que los estudiantes que se gradúan no tienen una formación previa en estadística, métodos cuantitativos, matemática, y les resulta extremadamente difícil eh, desempeñarse con estas aplicaciones. Este es el primer obstáculo, que es un obstáculo que ha sido hasta cierto punto tradicional. En segundo lugar, existe una visión ideológica que, para mi modo de ver, está basada en una lectura equivocada de las distintas corrientes teóricas que prevalecen en ciencias sociales. De acuerdo con esta visión teórica, generalmente se asocia el uso de métodos cuantitativos de investigación con ciertas escuelas de base empirista, por ejemplo, el funcionalismo en sociología, eh, o en general cualquier corriente positivista. El uso de la economía convencional neoclásica con las técnicas cuantitativas, y se piensa que una visión crítica de las ciencias sociales normalmente debe partir de una discusión más cualitativa, más conceptual, y evitar el uso de técnicas cuantitativas. Esta visión, para mi modo de ver, es bastante equivocada y ha conducido en general, como les mencionaba, a limitar sustancialmente el uso de técnicas cuantitativas. Yo no encuentro en realidad ninguna asociación consistente entre asumir, por una parte, una posición conceptual y teórica crítica respecto en general al paradigma dominante que, en el caso de economía, por ejemplo, está basada en la economía neoclásica o distintas formas de economía convencional, y el uso de técnicas cuantitativas. Un ejemplo importante de el uso de
técnicas cuantitativas en una visión que ha conducido, pues, en general en su aplicación a América Latina, a resultados bastante negativos, es el caso de la economía neoclásica. La economía neoclásica en su formulación, en su misma estructura conceptual y en sus aplicaciones en general hace un uso muy intensivo del instrumental matemático. Y en general esta concepción está bastante desprestigiada, sobre todo en países en desarrollo, porque ha sido asociada a experiencias fallidas, como por ejemplo los 20 años o más de ajuste estructural en América Latina que han conducido a resultados muy insatisfactorios tanto desde el punto de vista económico como social y ambiental. Entonces, desde ese punto de vista, se piensa que esta falla obedece al uso intensivo de técnicas cuantitativas cuando en realidad el problema está más vinculado con la aplicación de un paradigma equivocado. Bueno, estos son algunos de los antecedentes que muestran, que pueden tratar de explicar por qué se usan de una forma tan limitada las técnicas cuantitativas en el campo de las ciencias sociales en nuestro medio. En esta presentación yo voy a tratar de argumentar de que en realidad el uso de técnicas cuantitativas en la investigación representa una alternativa muy significativa que obedece a una necesidad que cada vez es más amplia en el mundo y que de alguna manera la investigación científica está cambiando muy rápidamente en los últimos años y una de las razones de ese cambio, una de las líneas de ese cambio conduce a un uso cada vez más intensivo de técnicas cuantitativas en el campo de las ciencias sociales y ambientales. Bueno, si en contraste con las publicaciones en América Latina, nosotros vemos estudios en las disciplinas que les he mencionado, a nivel mundial vamos a encontrar evidentemente un uso cada vez más sofisticado y un uso creciente de técnicas cuantitativas. Un ejemplo claro son los estudios de biología y ecología. Tradicionalmente los biólogos no habían usado técnicas cuantitativas, pero la mayor parte de los estudios recientes nos muestran un uso cada vez mayor. En general, en las ciencias políticas y en la sociología también, por lo menos en Europa, Estados Unidos, y en general fuera de América Latina, el uso de técnicas cuantitativas es cada vez más amplio y abundante. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, en primer lugar, a las herramientas disponibles. Hace 20 o 30 años, en general, el uso de técnicas cuantitativas estaba enormemente limitado porque los recursos informáticos para su aplicación eran también limitados. Sin embargo, en general, el avance verdaderamente espectacular de los recursos informáticos conduce a dos cosas. En primer lugar, el uso de técnicas estadísticas es cada vez más simple. Esto quiere decir, como vamos a ver en este curso, la mayoría de las operaciones que antes se realizaban manualmente o con una ayuda limitada a la computadora, actualmente pueden automatizarse, de tal manera que se puede trabajar con bases de datos, en primer lugar, cada vez más grandes, y en segundo lugar, la frontera de las aplicaciones se ha desplazado enormemente. El procesamiento de un censo, por ejemplo. En el caso ecuatoriano, la población alcanza 17 millones de personas. Por consiguiente, si hacemos, digamos, 50 preguntas, que es lo mínimo, tal vez 100 preguntas, a cada una de ellas tenemos una base de datos muy grande, 17 millones de respuestas, de casos por 100. Imagínense en la cantidad que eso representa. Esa es la base de datos de un censo. Antes, procesar un censo de este tamaño resultaba muy difícil y requería un tiempo muy largo de las computadoras, de tal manera que el procesamiento era necesariamente limitado. En la actualidad, como van a ver ustedes, incluso en esta clase, este procesamiento toma algunos segundos para una computadora de escritorio, como la que están ustedes utilizando en este momento. En consecuencia, la accesibilidad de uso de grandes bases de datos es cada vez mayor. Por otro lado, las fronteras de las aplicaciones se han ampliado enormemente, borrando las diferencias entre cuantitativo y cualitativo. Existen aplicaciones como NVivo, por ejemplo, que hacen un uso intensivo de técnicas cuantitativas para procesar material cualitativo, por ejemplo, análisis de contenido en un discurso.
En lugar de utilizar la base de un censo, pueden utilizar un video o pueden utilizar una grabación en audio, por ejemplo, del debate de los candidatos a la presidencia, ¿sí? Y comenzar a hacer un análisis de contenido. Todo eso antes no era posible, pero actualmente son aplicaciones cada vez más importantes. También se han desplazado los horizontes de lo que se puede alcanzar y cada vez el uso, sobre todo de técnicas de análisis multivariados, está más difundido. Esa es la primera gran transformación. De tal manera que antes lo que era simplemente imposible o en todo caso muy difícil y requería un conocimiento teórico muy complicado, actualmente es muy accesible dadas los avances en el uso masivo de bases de datos de gran tamaño y por otro lado el avance en el contenido de las aplicaciones. El segundo tema por el cual es cada vez más importante el uso de técnicas cuantitativas tiene que ver con lo que se llama la crisis de los paradigmas. ¿Qué quiere decir eso? Que, de nuevo, hace más o menos 20 años teníamos ciertas certezas cuando adoptábamos una visión teórica. En la actualidad, luego de las transformaciones que se han dado en las últimas décadas, por lo menos en el campo del desarrollo, más que todo tenemos una enorme incertidumbre. Incluso en teorías críticas, el marxismo, después de la caída del muro de Berlín, ha tenido un cambio enorme, ha dejado de ser un paradigma aceptado ampliamente y actualmente existe una revisión enorme de sus fundamentos. Lo mismo pasa con otras vertientes de la teoría crítica, no necesariamente de inspiración marxista. Y en términos, por ejemplo, en teorías del desarrollo de las versiones convencionales, hay un cambio enorme. Ya les había dicho que hay una enorme insatisfacción con los resultados muy limitados que ha tenido la aplicación de la teoría neoclásica. Han emergido nuevas disciplinas. Un caso típico es la economía ecológica, que cuestiona radicalmente los fundamentos de la teoría económica, no solamente de la neoclásica, sino de la teoría económica convencional, etc. Entonces, cada vez tenemos menos certidumbres. Y cuando la incertidumbre es muy grande, nosotros tenemos que vincularnos con la realidad y comenzar a preguntarnos por qué no se han cumplido las predicciones de la teoría. Y una forma de hacerlo es el uso de técnicas cuantitativas con una realidad que de alguna manera es cada vez más accesible por el empleo de bases de datos muy amplias. Si nosotros dejamos de usar un enfoque de alguna manera compartimentado o unidisciplinario y pasamos más bien a un enfoque multidisciplinario, también encontramos que en estas disciplinas de convergencia, por ejemplo, la economía ecológica, aparecen paradigmas nuevos que nos permiten tener una visión más amplia, pero también están acompañados de nuevos métodos de análisis cuantitativo. Un ejemplo muy interesante que ustedes probablemente conozcan es el caso del análisis multicriterial, que está basado en un instrumental matemático bastante sofisticado y que permite combinar variables de distintas dimensiones como económicas, sociales, ambientales, políticas, etc. Bien, con esta base vamos de alguna manera a ilustrar muy brevemente algunos ejemplos del uso de materiales cuantitativos en el campo de las ciencias sociales. Estas experiencias se basan en algunas investigaciones más o menos recientes que se han realizado por parte de principalmente del profesor. Vean ustedes, por ejemplo, cómo utilizando técnicas básicas de regresión no lineal simple, se puede analizar de alguna manera una relación que es extremadamente importante, que es la relación, en el caso ecuatoriano, entre deforestación y las condiciones de vida de los campesinos residentes en un lugar determinado. Aquí ven dos cosas en el gráfico. Por un lado, una gran cantidad de puntitos que son observaciones particulares, en este caso alcanzan una cantidad muy grande, yo diría probablemente más de 1000, ¿sí? Veamos qué hay en los ejes. En el eje de las X tenemos para cada, ¿qué son las unidades de análisis? Las unidades de análisis son sectores censales. Los sectores censales representan
unidad geográfica más pequeña en la que se divide un censo. Para darles una idea, el censo ecuatoriano del 2010, que es el último realizado y además el que se utiliza en este estudio, divide al país en 40.000 sectores, de tal manera que cada sector representa más o menos una comunidad, incluyendo en la Amazonía. Aquí se han seleccionado solamente los datos de la Amazonía ecuatoriana, y para cada sector censal hemos medido dos cosas. Por un lado, en el eje de las X tenemos la proporción del área de bosque que está deforestado, de tal manera que al 0 corresponde básicamente sectores donde prácticamente no existe deforestación y 100% quiere decir que ya la selva remanente ha desaparecido por completo. Y cada punto representa un avance X en términos de deforestación. Pero tomando para ese mismo sector censal las condiciones de vida, se ha creado un índice, una variable abstracta, que va de 0 a 100, que nos muestra las condiciones de vida en ese sector censal, en esa comunidad específica. Entonces, aquí aparece una nube de puntos. Sobre esa nube de puntos nosotros podemos trazar una función, en este caso una función parabólica. Es esta línea roja que ustedes ven en el gráfico, que nos trata de vincular las condiciones de vida con el nivel de deforestación. Esta línea roja nos muestra ¿qué? Nos muestra básicamente que al inicio, cuando no existe deforestación, las condiciones de vida de los campesinos en el Ecuador, en la Amazonía, son muy bajas. Luego suben lentamente, alcanzan un punto máximo, más o menos con un 60% de deforestación, o 40, sí, 40-60% de deforestación, y luego comienzan a declinar. Y al final del periodo, cuando está completamente deforestado el sector, encontramos que las condiciones de vida no son muy diferentes que las condiciones de vida en el inicio. De tal manera que la deforestación efectivamente produce mejoras en las condiciones de vida de los campesinos que la promueven, pero estas mejoras son de corta duración y comienzan a desaparecer en la medida en que cada vez hay menos recursos para vender, en este caso madera, por ejemplo, y básicamente debido a que los suelos amazónicos tienen muy baja fertilidad. Este es un ejemplo muy interesante. Probablemente en el curso vamos a ver versiones más avanzadas de este gráfico que se han obtenido empleando técnicas cuantitativas más sofisticadas. Otro ejemplo muy interesante es la vinculación. Esto está tomado de las encuestas de empleo en el Ecuador o de las encuestas de condiciones de vida. Me parece que representan algunas de las encuestas de condiciones de vida de hace algunos años, tal vez del 98. ¿Qué tenemos aquí? Hemos dividido la población adulta entre dos grupos, los no indígenas, son la mayoría de la población, y la población indígena. Y luego, para cada una de las personas que está incluida en el mercado laboral y recibe un salario, nosotros hemos medido dos cosas. Por un lado, su nivel educativo. Su nivel educativo tiene 3 grandes campos: primaria, secundaria y superior. Y lo que estamos midiendo es el número de años completados de estudio. 6 años para primaria, 6 años adicionales para secundaria y luego para universidad y finalmente para posgrado, que no está definido como un campo específico. Y luego hemos analizado el salario medio que obtienen estos trabajadores en un mes, por ejemplo. Esto está medido desde Sucres de 1998, porque el año es del 98, pero lo que nos interesa es la relación. Entonces, nosotros encontramos que los que no son indígenas, blanco mestizos, principalmente en el caso ecuatoriano, casi no mejoran sus condiciones de vida en la primaria, mejoran un poquito más en la secundaria, y el avance real se da a nivel superior, de tal manera que los estudios universitarios producen un gran retorno educativo. Eso quiere decir que conducen a una mejora sustancial de los salarios. En el caso de los indígenas, sin embargo, encontramos que los rendimientos, se llaman los retornos educativos, es decir, cuánto puede incrementarse el salario por cada año adicional de educación, son mucho menores. Y aquí encontramos, en primer lugar, una brecha que implica una discriminación en los salarios debido a la etnicidad. Es decir, no importa cuánto estudie un indígena, que siempre va a tener en general una tendencia a que su remuneración, su salario, una vez terminados sus estudios,
sea inferior al que obtiene un no indígena, un blanco mestizo. Por consiguiente, hay una cierta evidencia de discriminación salarial. Pero esa discriminación no solo que es grande, que se implica por la brecha entre estas dos líneas, sino que va creciendo con el tiempo. Esto quiere decir que a nivel superior los profesionales indígenas tienen mucho menos posibilidades de tener buenos salarios en el mercado laboral ecuatoriano, que los indígenas tienen menos posibilidades comparados con sus pares no indígenas. Esta es otra aplicación basada en regresiones múltiples que nos permite encontrar la relación entre etnicidad, se ha aplicado también para género, y retornos educativos. Vamos a ver muy brevemente algunas de las otras aplicaciones. En este caso tenemos aplicaciones para la última elección presidencial que condujo a la elección de Lenín Moreno como presidente de la República. Hemos hecho un análisis geográfico dividiendo el Ecuador en parroquias y para cada parroquia hemos pintado aquí el porcentaje de votos obtenidos por Lenín Moreno. Y esto nos da una distribución muy fina. Lo que es interesantísimo del caso es ver cómo el litoral, o sea, la parte de la costa que está pegada al mar, particularmente el caso de Manabí, es el área geográfica en la cual el candidato Moreno en aquel entonces recibió el máximo apoyo. Su apoyo fue muy grande, particularmente en el caso de la provincia de Manabí, pero vemos que la misma provincia es bastante heterogénea. Y en el litoral encontramos mucho más aceptación hacia la candidatura de Moreno, que en ese tiempo estaba asociada a Alianza País, o sea, al régimen de Correa. Aquí tenemos un análisis de los determinantes del voto. Esto quiere decir, no voy a hacer un análisis muy detenido por limitaciones de tiempo, pero lo que se puede ver aquí es las variables que intervienen en el resultado del voto. Por ejemplo, las condiciones de vida. Para cada parroquia se puede analizar un índice de desarrollo social similar al que encontramos anteriormente. La región misma, hay efectos diferentes de la sierra, etcétera. Y lo que es novedoso de este análisis es que incluimos el efecto del resultado del terremoto de Atacames, de Pedernales, en la costa, en Manabí, en el litoral. Y lo que se observa es que mientras más intenso fue el terremoto, más apoyo al Moreno encontrábamos. Esto fue el resultado del proceso de reconstrucción post-terremoto que aumentó la fidelidad de los votantes hacia el régimen de Correa y que el terremoto ocurrió poco tiempo antes de las elecciones. Aquí tenemos la relación para varios candidatos, como por ejemplo Lenín Moreno, que está representado en azul, y Lazo, Guillermo Lazo, que está representado en verde, del apoyo, o sea, los votos que obtuvieron a nivel parroquial, vinculados con el índice socioeconómico de las parroquias que participaron. ¿Y qué encontramos? Que mientras Lazo tiene un apoyo sobre todo acá arriba, en sectores muy altos, es decir, a la derecha del gráfico, encontramos un apoyo muy fuerte, un apoyo más bien bajo entre sectores populares urbanos y un apoyo un poquito más alto entre los grupos más pobres que le rechazaron a Lenín Moreno porque básicamente eran indígenas y el movimiento indígena tuvo un enorme distanciamiento con Correa. Mientras que en el caso de Lenín Moreno, la base social de su apoyo estaba fundamentalmente vinculada con estratos más bien pobres, pero de tipo urbano. Bien, aquí vemos, esto es un poco más sofisticado, el efecto del terremoto sobre la votación de Moreno. Aquí tenemos la intensidad percibida del sismo, tomado de un índice realizado por la Politécnica Nacional para cada parroquia. Aquí tenemos las condiciones de vida de la población y aquí tenemos el apoyo a Moreno. ¿Qué encontramos? Que por un lado el apoyo a Moreno aumenta enormemente en la medida en que nos aproximamos al epicentro que estuvo en Pedernales, o sea, la distancia al sismo o la intensidad del sismo, pero por otro lado el apoyo cambia mucho de acuerdo con los estratos sociales. Y en el caso de Pedernales o de las parroquias que están muy cercanas a la costa, al litoral, ¿sí? Encontramos que el apoyo se dio sobre todo en sectores más bien altos en cada una de estas parroquias. Esto quiere decir básicamente
que fueron quienes se beneficiaron principalmente por las obras de reconstrucción, digamos, sectores vinculados a la construcción, el transporte, etcétera, quienes apoyaron al candidato Moreno, que en este caso estaba identificado con el correísmo. Bueno, vamos a parar temporalmente esta presentación y espero que esto les haya dado una idea muy básica sobre la importancia, las ventajas y algunos ejemplos concretos de lo que puede hacerse empleando técnicas cuantitativas en ciencias sociales y ambientales. Gracias.